6 meses tras la muerte de mi esposo, lo vi en la playa. Luego lo seguí discretamente a su El Impacto. El chorro de agua fría impactó contra el ventanal de cristal con un estruendo alegre, seguido inmediatamente por un sonido que Lisandro Vega no había escuchado en 2 años. Una carcajada infantil, pura y descontrolada. Lisandro se quedó petrificado en el umbral de la puerta de roble macizo, con la mano aún aferrada al pomo dorado, incapaz de procesar la escena que tenía delante. Aquel invernadero, situado en el ala este de la mansión, solía ser un mausoleo de silencio, un lugar prohibido donde su difunta esposa cultivaba orquídeas antes del accidente. Pero hoy, ese templo de luto había sido profanado por la vida. En el centro de la estancia, bajo la luz dorada del sol de la tarde que atravesaba el techo de cristal, Rosario, la nueva empleada doméstica, no estaba limpiando el polvo ni barriendo en silencio como se le había ordenado estrictamente. Estaba bailando. Llevaba su uniforme azul impecable, ahora empapado y adherido a su cuerpo, y sus guantes de goma amarillos brillaban mientras sostenía una manguera verde como si fuera un micrófono, girando sobre sí misma con una torpeza encantadora, salpicando agua sobre los helechos gigantes y los muebles de mimbre importados. Pero no fue Rosario quien detuvo el corazón de Lisandro. Fueron ellos, Tomás y Lucas, sus hijos, sus gemelos de 4 años, los mismos niños que, según los mejores psiquiatras de la Ciudad de México, sufrían de un mutismo traumático severo y una depresión infantil crónica desde el funeral de su madre. Los mismos niños que pasaban los días sentados en la alfombra de su cuarto, mirando a la nada, con los ojos vacíos y las manos quietas. Los informes médicos acumulados en el despacho de Lisandro decían que eran incapaces de procesar emociones fuertes, que su apatía era un mecanismo de defensa impenetrable. Los informes mentían. Allí estaban, corriendo en círculos alrededor de la empleada, con sus camisetas rojas manchadas de tierra húmeda y el cabello rubio pegado a la frente por el sudor y el agua. No había apatía en sus rostros, había éxtasis. Lucas intentaba atrapar el chorro de agua con la boca abierta, riendo a gritos, un sonido gutural y hermoso que Lisandro había olvidado que existía. Tomás, el más reservado de los dos, imitaba los movimientos de baile de Rosario, levantando sus pequeños brazos al cielo, sacudiendo las caderas con una libertad que ningún sedante, ninguna terapia y ninguna niñera anterior había logrado evocar. «¡Más arriba, Chayo! ¡Más arriba!», gritó uno de los niños. Lisandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Había hablado? ¿Acababa de escuchar una frase completa salir de la boca de su hijo? El aire se le escapó de los pulmones. Durante 730 días, esa casa había sido una tumba de mármol frío, regida por el silencio y el dolor, donde el único sonido permitido era el tic-tac de los relojes antiguos y los susurros de la servidumbre. Y ahora, en medio de esa jungla verde, había un carnaval. Rosario reía con ellos, una risa contagiosa y cálida que parecía iluminar los rincones oscuros del invernadero. No parecía una empleada temerosa de su patrón. Parecía una hermana mayor, una cómplice. Se agachó, quedando a la altura de los niños, y dejó que la manguera rociara una lluvia fina sobre ellos, cerrando los ojos y disfrutando del frescor. «Tormenta tropical», anunció ella, sacudiendo su cabello mojado. Los gemelos aplaudieron, saltando sobre los charcos que se habían formado en el suelo de terracota, arruinando probablemente las alfombras persas que su difunta esposa había colocado allí. Pero a Lisandro no le importaban las alfombras. Sus ojos estaban clavados en la expresión de Tomás. Esas mejillas sonrosadas, ese brillo en la mirada. Era como ver a un muerto resucitar. La mente de Lisandro, entrenada para los negocios fríos y los cálculos precisos, no podía cuadrar la ecuación. Doña Bernarda, la ama de llaves que llevaba en la familia 30 años, le aseguraba cada noche que los niños estaban estables pero distantes, que necesitaban reposo absoluto y silencio para no alterar sus nervios frágiles. Bernarda le decía que cualquier estímulo fuerte podía causarles un retroceso irreversible. «Están enfermos, señor Lisandro. Su mente está rota»,
repetía la vieja mujer con su voz rasposa. Sin embargo, lo que veía allí no era enfermedad. Era salud vibrante. Era infancia robada recuperada en una tarde de rebeldía. Lisandro dio un paso involuntario hacia adelante, como un hombre sediento que ve un oasis y teme que sea un espejismo. Su zapato de cuero italiano, lustrado a la perfección, pisó con fuerza una rama seca de orquídea que había caído al suelo. Crack. El sonido fue seco y agudo, como un disparo en medio de una sinfonía. El efecto fue instantáneo. La risa de Rosario se cortó en seco. La manguera cayó de sus manos, golpeando el suelo y serpenteando como una víbora verde que escupía agua hacia las macetas. Los gemelos se congelaron en medio de un salto, aterrizando torpemente. El silencio regresó al invernadero, pero esta vez no era el silencio pacífico de antes. Era un silencio denso, cargado de electricidad y terror. 3 pares de ojos se giraron simultáneamente hacia la puerta. Lisandro Vega, el magnate, el viudo de hierro, el hombre que no sonreía, estaba allí parado. Su traje negro impecable contrastaba violentamente con el caos colorido y húmedo de la habitación. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, una mezcla de shock y una furia que aún no sabía hacia quién dirigir. Rosario se llevó las manos enguantadas a la boca, ahogando un grito. El agua seguía saliendo de la manguera en el suelo, el único sonido en la habitación, creando un charco que avanzaba lentamente hacia los zapatos de Lisandro. «Señor Vega», susurró ella, su voz temblando, rompiendo la parálisis del momento. Lisandro no respondió. No podía. Su mirada estaba fija en sus hijos, esperando ver lo de siempre, que corrieran a esconderse, que se encogieran, que volvieran a ese estado catatónico que le rompía el corazón cada día. Esperaba ver el miedo en sus ojos al ver a su padre, pero lo que sucedió a continuación lo dejaría marcado para siempre. La reacción inesperada. El instinto de Lisandro le gritaba que la situación era un desastre. Una empleada nueva, contratada hacía apenas 3 semanas bajo prueba, estaba destruyendo el mobiliario, mojando a sus hijos enfermos y violando las normas básicas de conducta de la mansión Vega. La lógica dictaba que debía estar furioso. La lógica dictaba que debía despedirla en ese mismo instante por poner en riesgo la frágil estabilidad de los gemelos. Pero sus pies no se movieron para ejecutar la sentencia. Los gemelos, Tomás y Lucas, miraron a su padre. Luego miraron a Rosario, quien estaba pálida, con el agua goteando de su barbilla, esperando la reprimenda inevitable. Ella bajó la cabeza, un gesto de sumisión que Lisandro había visto 1000 veces en sus empleados. «Lo siento mucho, señor. Yo solo...» empezó a balbucear Rosario, retrocediendo un paso. Fue entonces cuando la dinámica de la habitación cambió violentamente. Lucas, el gemelo que siempre se escondía debajo de la cama cuando había tormenta, no corrió hacia la puerta. No corrió hacia su padre en busca de seguridad. Corrió hacia Rosario. Se colocó delante de ella, abriendo sus pequeños brazos en cruz, creando una barrera humana entre la empleada y el millonario. Su rostro, segundos antes iluminado por la risa, ahora estaba contraído en una mueca de valentía desesperada. «¡No!», gritó Lucas. La palabra salió rasposa, como si su garganta no estuviera acostumbrada a usarse, pero cargada de una potencia que hizo eco en las paredes de cristal. Tomás reaccionó una fracción de segundo después. Corrió y se unió a su hermano, agarrando la pierna del pantalón mojado de Rosario, abrazándose a ella como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Miró a su padre con el ceño fruncido, una expresión de desafío que Lisandro jamás había visto en un niño de 4 años. El corazón de Lisandro dio un vuelco doloroso en su pecho. «Me tienen miedo», pensó con amargura. «Piensan que voy a hacerle daño». Pero debajo de ese dolor había un asombro creciente. Sus hijos estaban protegiendo a alguien. Estaban mostrando empatía, coraje, conexión. Estaban sintiendo. «Niños». La voz de Lisandro salió ronca, irreconocible para él mismo. Dio un paso lento hacia adentro, ignorando el agua que empapaba sus calcetines de seda. Al verlo avanzar, Rosario reaccionó.
No se escondió detrás de los niños. Con una delicadeza que contradecía el miedo en sus ojos, puso sus manos sobre los hombros de los gemelos y suavemente los movió para que quedaran a su costado, no delante de ella. No los usó de escudo, los protegió con su propio cuerpo, enfrentando a Lisandro directamente. «No se enoje con ellos, señor Vega», dijo Rosario, alzando la barbilla. Su voz temblaba, pero su mirada era firme, de un color avellana profundo que parecía desafiar su autoridad. «La culpa es mía, toda mía. Yo abrí la manguera. Yo les dije que podíamos jugar a la selva. Ellos no hicieron nada malo». Lisandro se detuvo a 2 metros de ellos. Podía ver las gotas de agua temblando en las pestañas de Rosario. Podía oler la tierra mojada y el aroma a jabón barato que ella usaba, una fragancia a lavanda que de repente le pareció más real que cualquier perfume caro de las visitas que recibía. «¿Sabe usted?», empezó Lisandro, luchando por mantener su máscara de frialdad. ¿Sabe usted que tienen prohibido alterarse? ¿Sabe que el doctor Menéndez prescribió calma absoluta? El doctor Menéndez está equivocado», soltó Rosario antes de poder morderse la lengua. El silencio que siguió a esa afirmación fue absoluto. Nadie contradecía a Lisandro Vega, mucho menos una empleada doméstica con guantes de goma amarillos. «¿Disculpe?». Lisandro entornó los ojos, la sorpresa dando paso a la curiosidad del empresario que detecta una anomalía. Rosario tragó saliva, visiblemente aterrorizada por su propia audacia, pero miró a Tomás, que seguía aferrado a su pierna, y pareció sacar fuerzas de esa pequeña mano. «Con todo respeto, señor, llevo 3 semanas aquí. He visto a estos niños mirar la pared durante horas. He visto cómo les dan esas medicinas que los dejan dormidos a las 2 de la tarde. Su voz ganó fuerza, impulsada por una indignación que parecía llevar guardada mucho tiempo. Hoy hacía sol. Entré a regar y ellos me siguieron. Lucas tocó el agua y sonrió. No podía decirles que no, señor. No cuando por fin parecían niños de verdad. Si quiere despedirme, hágalo. Pero no me diga que esto, señaló a los niños, que ahora respiraban agitados pero vivos, alertas. No me diga que esto les hace daño. Lo que les hace daño es el silencio de esta casa. Lisandro se quedó mudo. Las palabras de la mujer eran como bofetadas, pero cada una de ellas resonaba con una verdad que él había temido admitir en la soledad de su despacho. Miró a sus hijos. Ya no temblaban de miedo, lo miraban con curiosidad, esperando ver qué haría el gigante del traje negro. Lucas se soltó de la pierna de Rosario, dio un paso vacilante hacia Lisandro y señaló el agua en el suelo. «Agua», dijo el niño. Claramente, sin tartamudear. Lisandro sintió que las lágrimas le picaban detrás de los ojos, una sensación que no experimentaba desde el entierro. Se arrodilló lentamente, sin importarle que el pantalón de $3,000 se manchara de barro. Quedó a la altura de sus hijos. «Sí, Lucas, es agua», respondió Lisandro, con la voz quebrada. Rosario observaba la escena, con la respiración contenida, sin atreverse a moverse. Había cruzado una línea, había insultado al médico de la familia, había roto las reglas. Esperaba el grito, la orden de seguridad para sacarla, pero Lisandro no miraba a Rosario. Miraba a sus hijos como si fueran un milagro inexplicable. Por primera vez en años, no veía pacientes. Veía a sus hijos. En ese momento de conexión frágil, un ruido estridente rompió la magia. El sonido de tacones duros golpeando el mármol del pasillo exterior se acercaba rápidamente, acompañado por el sonido de llaves chocando entre sí. «¿Pero qué es este escándalo?». La voz chillona de doña Bernarda resonó desde la entrada del invernadero antes de que ella apareciera. Al oír la voz del ama de llaves, la transformación en los niños fue instantánea y aterradora. La luz en los ojos de Lucas se apagó. Tomás soltó la pierna de Rosario y se encogió sobre sí mismo, llevándose las manos a las orejas. El color vibrante de sus rostros se drenó, dejando paso a esa palidez enfermiza que Lisandro conocía tan bien. Rosario se tensó como una leona que huele al cazador. Lisandro, aún de rodillas, giró la cabeza hacia la puerta.
Vio entrar a Bernarda, con su uniforme gris almidonado y su rostro severo contraído en una mueca de disgusto al ver el agua. ¡Santo cielo! ¡Los niños!, gritó Bernarda, ignorando a Lisandro y abalanzándose hacia ellos. ¡Están empapados! ¡Van a coger una neumonía! ¡Maldita sea, muchacha inútil! ¡Te dije que no los sacaras del cuarto! Bernarda extendió sus manos huesudas hacia Lucas para agarrarlo del brazo. El niño soltó un chillido agudo, un sonido de terror puro, y retrocedió tropezando. En ese preciso instante, Lisandro vio algo que los informes médicos no mencionaban. No vio apatía, vio pánico. Sus hijos no estaban enfermos de tristeza, tenían miedo. Y ese miedo tenía un nombre y vestía de gris. Lisandro se puso de pie lentamente, su estatura imponiéndose en el invernadero, su sombra cubriendo a la vieja ama de llaves. La duda había sido sembrada, y ahora la semilla de la sospecha comenzaba a echar raíces profundas. «Bernarda», dijo Lisandro, con un tono bajo y peligroso que hizo que incluso el agua dejara de gotear. «No los toques». La interrupción de la villana. La orden de Lisandro cayó como una sentencia judicial en medio del invernadero. «No los toques». 3 palabras simples, dichas sin gritar, pero con una autoridad tan fría que la temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Doña Bernarda se congeló. Sus manos, huesudas y manchadas por la edad, quedaron suspendidas en el aire a pocos centímetros del brazo de Lucas. La mujer parpadeó, incrédula. En 30 años de servicio a la familia Vega, desde antes de que Lisandro heredara el imperio, jamás se le había hablado con ese tono frente a una subalterna. Bernarda retiró las manos lentamente, alisando su falda gris con un gesto nervioso y ofendido, recomponiendo su máscara de eficiencia severa. «Señor Lisandro», dijo ella, su voz temblando con una indignación perfectamente calculada, «solo intento proteger a los niños. Mírelos, están empapados, el aire acondicionado de la casa está fuerte. Con su sistema inmunológico tan débil, esto podría ser fatal. El doctor Menéndez fue muy claro. 0 cambios bruscos de temperatura». Bernarda giró la cabeza hacia Rosario. Sus ojos, pequeños y oscuros como cuentas de vidrio, lanzaron una mirada de odio puro que Lisandro, desde su posición, no pudo ver completamente. «¿Y tú?», siseó Bernarda, dando un paso amenazante hacia la empleada empapada. «Eres una irresponsable. ¿Te contratamos para limpiar o para intentar matar a los herederos con una neumonía? Salvaje, incompetente. Deberías estar haciendo las maletas ahora mismo en lugar de estar ahí parada goteando agua sucia sobre el piso importado». Rosario no retrocedió. A pesar de que su uniforme estaba pegado al cuerpo y el cabello se le pegaba a la frente, se mantuvo firme. Sintió cómo Tomás apretaba su mano con fuerza, buscando seguridad, y eso le dio un valor que no sabía que tenía. «¿No tienen frío, doña Bernarda?», respondió Rosario con voz firme, aunque sus rodillas temblaban. «Estaban corriendo, estaban sudando, tienen calor, y no son débiles». Lucas levantó la manguera llena de agua él solo. «Tienen fuerza, solo necesitan usarla». «¡Cállate!», gritó Bernarda, perdiendo la compostura. «No te atrevas a contestarme, muchacha de barrio. Tú no sabes nada de su condición, nada». El grito de Bernarda detonó el pánico. Lucas, que había estado observando la escena con los ojos muy abiertos, soltó un gemido agudo y se llevó las manos a la cabeza, cubriéndose los oídos y cerrando los ojos con fuerza, empezando a balancearse sobre sus talones. Era el comportamiento autistia que los médicos habían diagnosticado. Bernarda señaló al niño con triunfo macabro. «¿Lo ve, señor? Ya empezó. El estrés le ha provocado una crisis. Ella es la culpable». Bernarda avanzó de nuevo para agarrar a Lucas. «Ven aquí, niño. Tenemos que darte el calmante antes de que convulsión». «¡He dicho que no los toques!». Esta vez, Lisandro sí gritó. El sonido retumbó contra los cristales del techo. Avanzó 2 pasos largos y se interpuso físicamente entre el ama de llaves y el grupo formado por Rosario y sus hijos. Su pecho subía y bajaba con una respiración agitada.
«Bernarda, retírate», ordenó Lisandro, sin mirarla, con la vista clavada en Lucas, que seguía balanceándose. «Pero señor, el jarabe». «Es la hora del jarabe, por eso están así. Necesitan su medicación para...» «¡Lárgate!», rugió Lisandro, girando la cabeza hacia ella, con una ferocidad que hizo que la mujer retrocediera hasta la puerta. «Vete a la cocina. Ahora». Bernarda apretó los labios hasta que desaparecieron en una línea fina. Lanzó una última mirada venenosa a Rosario, una promesa silenciosa de venganza, y dio media vuelta. Sus tacones resonaron con furia mientras salía del invernadero, dejando tras de sí un rastro de perfume antiguo y amargura. En cuanto la mujer desapareció, la atmósfera cambió radicalmente. Fue como si hubieran quitado un peso físico del aire. Lisandro se volvió hacia Lucas. El niño seguía con las manos en los oídos, balanceándose. Lisandro no sabía qué hacer. Su instinto era llamar al médico, sedarlo, seguir el protocolo que había regido sus vidas durante 2 años. Estiró una mano dubitativa hacia su hijo, pero Rosario fue más rápida. Se arrodilló frente a Lucas, ignorando a su jefe. Con una suavidad infinita, puso sus manos mojadas sobre las manos del niño que cubrían sus oídos. No tiró de ellas, solo las cubrió. «Lucas», susurró ella, con un tono melódico y bajo. «Ya se fue. La bruja del cuento ya se fue. Solo estamos nosotros y las plantas. Mira». Rosario señaló una orquídea cercana que goteaba agua. «Mira cómo llora la flor de risa», dijo ella, inventando sobre la marcha. Lucas dejó de balancearse. Lentamente abrió un ojo. Vio a Rosario sonriendo. Vio a su padre de pie, inmóvil como una estatua, pero sin gritar. Bajó las manos. Lisandro observó la escena con un nudo en la garganta. Vio cómo Rosario sacaba un pañuelo seco de algún bolsillo oculto de su delantal, que milagrosamente no se había mojado por dentro, y comenzaba a secar la cara de Lucas con toques suaves, como si estuviera limpiando una joya frágil. «Están bien, señor», dijo Rosario sin levantar la vista, concentrada en secar el cabello rubio del niño. Solo se asustaron por los gritos. A nadie le gusta que le griten, y menos a ellos. Lisandro miró sus propias manos. Él no había tocado a sus hijos en meses, excepto para darles las buenas noches desde la puerta, temiendo romperlos. Y esta mujer, una extraña que venía de un mundo completamente diferente al suyo, los tocaba con una naturalidad que le dolía en el alma. «Llévalos a su cuarto», dijo Lisandro finalmente. Su voz sonó cansada, agotada por la adrenalina. «Báñalos con agua tibia, que se pongan ropa seca». «Sí, señor». «¿Y Rosario?» Ella se detuvo, con un niño agarrado a cada mano, y lo miró. El miedo había vuelto a sus ojos avellana. Esperaba el despido. «No les des el jarabe», dijo Lisandro. Los ojos de Rosario se abrieron con sorpresa, y luego un brillo de alivio inmenso cruzó su rostro. Asintió levemente, una sola vez. «No se lo daré, señor». Lisandro se quedó solo en el invernadero. El suelo estaba inundado. Las orquídeas goteaban. Sus zapatos de cuero estaban arruinados. Pero el silencio que reinaba ahora no era de muerte. Era el silencio de algo que acababa de nacer. Algo frágil y peligroso que necesitaba ser protegido. Miró el pasillo por donde se había ido Bernarda y por primera vez sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La duda sembrada. El despacho de Lisandro Vega era lo opuesto al invernadero. Era una habitación oscura, revestida de caoba hasta el techo, con cortinas pesadas de terciopelo granate que bloqueaban el sol de la tarde. El aire allí siempre estaba quieto, oliendo a libros viejos, tabaco caro y soledad. Era su búnker, el lugar donde se refugiaba para dirigir sus empresas y esconderse de la paternidad que le quedaba grande. Lisandro entró y cerró la puerta con llave. Se aflojó la corbata de seda negra y caminó directamente hacia el mueble bar. Se sirvió un whisky doble, pero no se lo bebió. Se quedó mirando el líquido ámbar, viendo su propio reflejo distorsionado en el cristal. La imagen de Lucas, protegiendo a Rosario, no se le iba de la cabeza. «Me tienen miedo», pensó otra vez, pero a ella la defendieron. Dejó el vaso sobre el escritorio y se sentó en su sillón de cuero.
abrió el cajón inferior derecho donde guardaba los archivos personales. Sacó una carpeta gruesa de color azul, el expediente médico de los gemelos. Lo abrió con manos impacientes. Allí estaban los informes mensuales del doctor Menéndez, un psiquiatra eminente, amigo de la familia y recomendado fervientemente por doña Bernarda tras la muerte de su esposa. Lisandro comenzó a leer, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que había visto hoy. Paciente: Lucas Vega. Diagnóstico: trastorno de estrés postraumático severo con mutismo selectivo y aplanamiento afectivo. Recomendación: evitar sobreestimulación. Medicación: Neuropans, 5 miligramos cada 8 horas para controlar la ansiedad. Paciente: Tomás Vega. Diagnóstico: depresión infantil mayor. Síntomas de retraimiento social agudo. Incapacidad para conectar emocionalmente con cuidadores. Incapacidad para conectar. Lisandro leyó esa frase 3 veces. Incapacidad para conectar. Mentira. Susurró en la penumbra del despacho. Recordó la risa. No había sido una risa tímida. Había sido una explosión. Recordó cómo Tomás imitaba el baile de Rosario. Eso era conexión. Eso era imitación, aprendizaje, juego, todo lo que los informes decían que era imposible. Si los informes estaban equivocados en los síntomas, ¿en qué más estaban equivocados? Lisandro pasó las páginas hasta llegar a la sección de medicación. Neuropans. Leyó los efectos secundarios en la letra pequeña del informe: somnolencia, letargo, confusión, mareos, boca seca. Miró el reloj de pared. Eran las 4 de la tarde. A esta hora, normalmente, la casa estaba en silencio absoluto porque los niños dormían su siesta terapéutica de 3 horas. Una siesta inducida. Bernarda siempre decía que necesitaban dormir para sanar su cerebro. ¿Y si no estaban durmiendo? ¿Y si estaban drogados? Un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. «¿Señor Lisandro?» La voz de Bernarda, melosa y preocupada, se filtró a través de la madera. «Le traje su café, y necesito hablar con usted sobre el incidente». Lisandro sintió una oleada de repulsión. Cerró la carpeta de golpe y la metió en el cajón. Se compuso el rostro, recuperando su máscara de indiferencia. «Pasa», dijo. Bernarda entró con una bandeja de plata. Había cambiado su expresión de furia por una de mártir sufrida. Dejó el café sobre el escritorio y suspiró profundamente, llevándose una mano al pecho. «Ay, señor, qué disgusto. Todavía me tiemblan las manos». Bernarda negó con la cabeza. «Esa mujer, Rosario. He estado revisando sus referencias otra vez. Creo que nos engañó. Es demasiado inestable. ¿Vio cómo manipuló a los niños? Los tenía hipnotizados. Es peligroso, señor. Los niños son muy influenciables en su estado. Si ella les dice que salten por la ventana jugando a Peter Pan, ellos saltarán». Bernarda hizo una pausa, esperando que Lisandro coincidiera, como siempre hacía. Esperaba la orden de despido. «Tienes razón, Bernarda», dijo Lisandro, tomando la taza de café sin beberla. Los ojos de la ama de llaves brillaron. Sabía que lo entendería. «Ya tengo preparado el cheque de liquidación. Puedo decirle que se vaya antes de la cena. Así evitamos que...» «Tienes razón en que son influenciables», interrumpió Lisandro, levantando la vista y clavándola en los ojos de la mujer. «Por eso no la voy a despedir todavía». La sonrisa de Bernarda vaciló. «¿Cómo dice? Si la despido hoy, los niños sufrirán otro trauma por la separación brusca. Ya viste cómo se pusieron cuando intentaste acercarte». Lisandro mintió con la fluidez de un tiburón de los negocios. «El doctor Menéndez dice que los cambios deben ser graduales, ¿no? Si le quito a su juguete, nuevo de golpe, pueden retroceder». Bernarda apretó la bandeja de plata contra su cuerpo. No le gustaba esto. No le gustaba nada. «Pero, señor, esa mujer es una mala influencia. Es vulgar. Desobedece las normas». «La observaré», dijo Lisandro recostándose en su sillón. «Quiero ver cómo interactúa con ellos bajo presión. Le daré una semana más. Si comete un error más, se va. Pero por ahora, déjala que haga su trabajo».
¿Y Bernarda? Sí, señor. Nadie entra en el cuarto de los niños mientras ella esté allí. Quiero que ella sea la única responsable. Si algo pasa, será culpa suya. Bernarda asintió lentamente, calculando. Si Rosario era la única responsable, sería más fácil tenderle una trampa. Sería más fácil culparla de un accidente. Como usted ordene, señor. Solo espero que no tengamos que lamentarlo. Esos niños son complicados. Bernarda salió del despacho, cerrando la puerta con suavidad. En cuanto se quedó solo, Lisandro se puso de pie y caminó hacia la estantería de libros. Movió un volumen falso de enciclopedia y reveló un panel de control oculto. Era el sistema de seguridad de la casa. Cámaras en el jardín, en la entrada, en los pasillos, en la cocina. Pero la pantalla que correspondía al cuarto de los niños estaba negra. Privacidad del paciente, había argumentado Bernarda hacía un año. No podemos vigilarlos como ratas de laboratorio, señor. Necesitan sentirse libres en su refugio. Y él, en su dolor y culpa, había aceptado desconectar esa cámara. Qué estúpido había sido. Lisandro sacó su teléfono móvil personal, un número que solo tenían 3 personas en el mundo. Marcó a su jefe de seguridad privada de la empresa, un exmilitar que no respondía ante nadie más que él. «Martínez», contestó una voz grave al primer tono. «Necesito un equipo técnico en mi casa mañana a las 9 de la mañana. Discretos, vehículo civil». «¿Cuál es el objetivo, señor Vega?» «Quiero instalar microcámaras y micrófonos en el cuarto de mis hijos y en la sala de juegos, ocultos, que sean indetectables incluso si alguien busca». «Entendido. ¿Amenaza externa?» «No», dijo Lisandro, mirando la puerta por donde había salido Bernarda. «Amenaza interna. Y Martínez, quiero un análisis químico completo de una planta de mi invernadero y una investigación de fondo sobre una mujer llamada Rosario. Quiero saber quién es, de dónde viene y por qué mis hijos la miran como si fuera la Virgen María». Colgó el teléfono. Lisandro se acercó a la ventana y descorrió un poco la cortina pesada. Desde allí se veía el jardín. Abajo, a lo lejos, vio una figura pequeña tendiendo la ropa mojada de los niños en un tendal escondido detrás de los setos, para que no se viera desde la casa principal. Era Rosario. Se movía rápido, con energía, sacudiendo las camisetas rojas con fuerza. Incluso desde esa distancia, Lisandro podía ver que no estaba enojada o derrotada. Parecía decidida. «¿Quién eres tú, Rosario?», murmuró Lisandro. «¿Y qué estás haciendo realmente con mis hijos?». La duda ya no era una semilla. Era una planta trepadora que empezaba a asfixiar la confianza ciega que Lisandro había tenido en su entorno. Y por primera vez en 2 años, el millonario sintió algo más fuerte que el dolor. Sintió la necesidad de cazar la verdad. Cámaras ocultas. La instalación había sido quirúrgica. Mientras Rosario paseaba a los niños en el extremo más alejado del jardín, bajo la supervisión distante de un jardinero, el equipo de seguridad de Lisandro había tardado menos de 40 minutos en colocar 3 microcámaras de alta definición y micrófonos sensibles en la habitación de los gemelos y en el cuarto de juegos. Eran invisibles al ojo humano, escondidas dentro de un detector de humo, en el ojo de un oso de peluche en la estantería alta y detrás de una moldura del techo. Ahora, 2 días después del incidente en el invernadero, Lisandro estaba sentado en su despacho, con la puerta cerrada con llave y las luces apagadas. La única iluminación provenía del brillo azulado de los 3 monitores que tenía frente a él. Era la 1:55 p.m., la hora sagrada de la siesta terapéutica. Lisandro observó la pantalla central. La puerta de la habitación de los niños se abrió. Entró doña Bernarda. No llevaba la bandeja de comida, sino una pequeña botella de vidrio ámbar y una cuchara sopera. Lo que Lisandro vio a continuación le revolvió el estómago más que cualquier crisis financiera que hubiera enfrentado. Bernarda no les habló con cariño. Se acercó a la cama de Lucas, quien estaba sentado jugando con los flecos de su colcha. La mujer le agarró la mandíbula con una mano, apretando las mejillas del niño para obligarlo a abrir la boca. «Abre, mocoso.
se escuchó claramente a través de los altavoces del despacho. La voz de Bernarda era fría, carente de toda esa melosidad que usaba frente a Lisandro. «No tengo todo el día, traga». Lucas intentó girar la cara, emitiendo un gemido de protesta, pero la mujer fue más fuerte. Le metió la cuchara en la boca con brusquedad. El niño tosió, tragando el líquido espeso a la fuerza. «Si lo escupes, te doy doble dosis», amenazó ella. Luego repitió la operación con Tomás. El otro gemelo ni siquiera luchó. Abrió la boca con una resignación automática que rompió el corazón de Lisandro en 1000 pedazos. Era la rutina del terror. «Listo, a dormir. Y no quiero oír ni un ruido hasta las 5», sentenció Bernarda. Salió de la habitación y cerró la puerta. Lisandro apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso salir corriendo, subir las escaleras y estrangular a esa mujer con sus propias manos. Pero se obligó a quedarse sentado. Necesitaba ver más. Necesitaba entender el alcance del daño. En la pantalla, el efecto del jarabe vitamínico fue terroríficamente rápido. En menos de 10 minutos, los niños, que segundos antes tenían la energía propia de su edad, empezaron a parpadear con pesadez. Sus movimientos se volvieron lentos, torpes. Tomás se dejó caer sobre la almohada, con la boca entreabierta y la mirada perdida en el techo. Lucas se acurrucó en posición fetal, abrazando sus rodillas, y quedó inmóvil. No era sueño natural, era un apagón químico. Estaban drogados. Lisandro sintió una lágrima de rabia correr por su mejilla. Había estado pagando a esa mujer para que envenenara a sus hijos. Pasaron 20 minutos de silencio estático en los monitores. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Pero esta vez, la figura que entró lo hizo de puntillas, cerrando la puerta con sumo cuidado detrás de ella. Era Rosario. Lisandro se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué iba a hacer ella? Bernarda había dicho que Rosario era peligrosa, inestable. Rosario se acercó a las camas. Al ver el estado de los niños, su rostro se contrajo en una mueca de dolor genuino. Se llevó una mano a la boca, negando con la cabeza. «Otra vez no», susurró ella. El micrófono captó su voz temblorosa. Rosario corrió hacia la mesita de noche donde Bernarda, en un descuido arrogante, había dejado la botella del jarabe y la cuchara sucia, probablemente planeando recogerlas más tarde. Rosario tomó la botella, la olió y hizo una mueca de asco. Miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie venía. Luego, con una decisión rápida, fue hacia la ventana, donde había una maceta grande con una planta ornamental, una Dieffenbachia de hojas anchas. Destapó la botella y vertió una cantidad considerable del líquido oscuro directamente en la tierra de la maceta. Luego, volvió a colocar la botella en la mesa, pero ahora estaba casi vacía. «Perdónenme, plantita, pero tú aguantas más que ellos», murmuró Rosario. Lisandro contuvo el aliento. «Ella lo sabe. Ella está luchando contra esto sola». Rosario regresó con los niños. No los sacudió para despertarlos. Se sentó en el borde de la cama de Lucas y comenzó a acariciarle el pelo, tarareando una melodía muy suave, una canción de cuna que no era ninguna de las piezas clásicas que Lisandro solía poner en la casa, sino una canción popular, simple y dulce. «Mis valientes, vamos, regresen, no dejen que el sueño malo les gane», susurraba. «Lucas, Tomás, soy yo, Chayo. Ya pasó la bruja, vamos a jugar a los piratas. ¿Se acuerdan? Pero los piratas no duermen de día». Poco a poco, la voz de Rosario pareció penetrar la niebla química. Lucas frunció el ceño. Tomás movió una mano. «Tengo hambre», balbuceó Tomás, con la lengua pastosa. «Lo sé, mi amor. Te traje galletas, de las que escondí en mi delantal. Pero tienes que sentarte». Rosario sacó un pequeño paquete de servilletas de su bolsillo y les dio trozos de galleta. La escena era de una ternura clandestina que contrastaba violentamente con la brutalidad de Bernarda minutos antes. Rosario no solo los estaba cuidando, los estaba rescatando cada tarde, sacándolos del pozo oscuro donde la medicina los tiraba.
¿Papá está enojado?, preguntó Lucas de repente, con los ojos aún medio cerrados. Rosario dejó de acariciarlo por un segundo y miró hacia la nada, como si pudiera sentir la mirada de Lisandro a través de la cámara oculta. No, mi cielo, papá no está enojado. Papá está triste, como ustedes, pero él los quiere. Solo que a veces los mayores son un poco ciegos y no ven las cosas importantes. Pero yo le voy a enseñar a ver. Lo prometo. Lisandro se recostó en su silla, derrotado y edificado al mismo tiempo. Esa mujer, una empleada que ganaba el salario mínimo, estaba haciendo el trabajo que él no había sabido hacer. Le estaba devolviendo a sus hijos. Apagó los monitores con una mano temblorosa. Ya había visto suficiente. Tenía la evidencia. Sabía quién era el monstruo y quién era el ángel. Pero también sabía que Bernarda no era una enemiga fácil. Tenía 30 años de control sobre la casa, sobre las cuentas y, lo más peligroso, sobre la familia de su difunta esposa, que siempre buscaba una excusa para quitarle la custodia de los niños. Si actuaba ahora, Bernarda diría que Rosario manipuló las medicinas. Necesitaba ser más astuto. Necesitaba que Bernarda cayera por su propio peso. Pero no contaba con que el diablo siempre se adelanta. El sabotaje. Los días siguientes fueron una guerra fría dentro de la mansión Vega. Lisandro jugaba su papel a la perfección. El viudo distante, ocupado en sus negocios, que apenas pasaba tiempo en casa. Pero cada noche revisaba las grabaciones. Veía cómo Bernarda intentaba administrar el jarabe y cómo Rosario, con trucos cada vez más ingeniosos, lograba evitar que los niños tomaran la dosis completa o los despertaba poco después. Sin embargo, Bernarda no era estúpida. Llevaba décadas sobreviviendo en nidos de víboras de la alta sociedad. El jueves por la tarde, Bernarda notó algo. La planta en la habitación de los niños, la Dieffenbachia, donde Rosario vertía el jarabe, tenía las hojas amarillentas y quemadas en los bordes. Bernarda tocó la tierra húmeda y se llevó los dedos a la nariz. El olor dulzón y químico del sedante era inconfundible. «Así que eso haces, gata callejera», susurró Bernarda con una sonrisa torcida. «Crees que eres lista, pero no sabes con quién te has metido». Bernarda sabía que su tiempo se agotaba. Si Lisandro veía que los niños mejoraban demasiado rápido, empezaría a hacer preguntas sobre el tratamiento anterior. Necesitaba sacar a Rosario de la ecuación inmediatamente. Y necesitaba hacerlo de una forma que destruyera cualquier credibilidad que la muchacha pudiera tener. No bastaba con despedirla, tenía que destruirla. Esa misma tarde, aprovechando que Rosario estaba en la lavandería planchando los uniformes de los niños, Bernarda subió al ala oeste de la casa. Entró en la habitación principal, la habitación de Lisandro, un lugar que se mantenía casi como un santuario. Se dirigió al tocador de caoba donde se guardaban las joyas de la difunta señora Vega. Abrió un joyero de terciopelo azul. Allí descansaba una pieza única, un reloj Cartier de oro y diamantes, una reliquia familiar que Lisandro atesoraba porque fue el último regalo que le hizo a su esposa antes del accidente. Era el objeto más sagrado de la casa. Bernarda lo tomó, sintiendo el peso frío del oro en su mano. «Lo siento, señora», murmuró al aire, «pero es por el bien de la familia. No podemos permitir que una cualquiera críe a sus nietos». Bajó las escaleras con el reloj en el bolsillo de su delantal. Se dirigió sigilosamente hacia el vestíbulo de servicio, donde los empleados dejaban sus pertenencias personales. Buscó el bolso de Rosario, una mochila de tela desgastada y barata que desentonaba en aquella casa de lujo. Bernarda abrió la cremallera. Deslizó el reloj de oro entre una muda de ropa y una manzana envuelta en papel y volvió a cerrar el bolso. La trampa estaba lista. Solo faltaba el público. La cena de esa noche era inusualmente formal. Lisandro había llegado temprano y había pedido cenar en el comedor principal. El ambiente era tenso. La lluvia golpeaba los ventanales altos, creando un telón de fondo lúgubre. Lisandro cortaba su carne en silencio. Bernarda supervisaba el servicio desde una esquina, rígida y atenta. Rosario entraba y salía de la cocina, trayendo los platos con nerviosismo,
sintiendo la mirada pesada del ama de llaves sobre su nuca. Cuando Rosario estaba sirviendo el agua a Lisandro, Bernarda dio un paso al frente, llevándose las manos a la cara con un gesto teatral de horror absoluto. «¡Dios mío, señor Lisandro!», gritó Bernarda, con una voz estrangulada por la angustia fingida. Lisandro soltó los cubiertos con calma. Rosario se sobresaltó tanto que casi derrama el agua. «¿Qué pasa ahora, Bernarda?», preguntó Lisandro, sin mostrar sorpresa, como si hubiera estado esperando el golpe. Fui a su habitación a dejar la ropa limpia, señor, y vi el joyero abierto». Bernarda empezó a sollozar, lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas flácidas. «El reloj, señor. El reloj de la señora. No está». El silencio que siguió fue sepulcral. Rosario palideció. Sabía lo que significaba ese reloj para su jefe. Todos lo sabían. «¿Estás segura?», preguntó Lisandro, su voz bajando a un tono gélido. «Segurísima. Lo revisé 3 veces». «¡Alguien lo ha robado! ¡En esta casa hay un ladrón!». Bernarda giró la cabeza bruscamente hacia Rosario, señalándola con un dedo acusador. «Y solo hay una persona nueva aquí, una persona que viene de la miseria y que seguramente pensó que no nos daríamos cuenta». Rosario negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «No, yo no. Señor Vega, se lo juro por mi vida, yo nunca he entrado en su habitación. Bernarda tiene la llave. Yo nunca...». «¡Cállate, ladrona!», chilló Bernarda. «Siempre supe que tenías las manos largas. Señor, exijo que revisemos sus cosas ahora mismo. No puede salir de esta casa con el recuerdo de la señora». Lisandro miró a Rosario. Vio el terror en sus ojos, la humillación. Sabía que ella era inocente. Sabía que esto era un montaje. Pero también sabía que si se negaba a revisar el bolso, Bernarda sospecharía que él sabía algo. Necesitaba jugar el juego hasta el final para desenmascarar a la verdadera culpable, aunque eso significara romper a Rosario momentáneamente. «Traigan su bolso», ordenó Lisandro. «No, por favor», suplicó Rosario. «Señor, créame». Bernarda salió corriendo y volvió en segundos con la mochila desgastada de Rosario. La arrojó sobre la mesa de caoba pulida del comedor, apartando los platos de porcelana con desprecio. «Ábrelo tú misma», dijo Bernarda desafiante. «Si no tienes nada que esconder, ábrelo». Rosario, con las manos temblando tanto que apenas podía coordinar, agarró la cremallera. Miró a Lisandro una última vez, buscando un atisbo de piedad, pero el millonario mantenía su máscara de piedra. Rosario abrió el bolso. Bernarda no esperó. Agarró la mochila por la base y la sacudió con violencia sobre la mesa. Cayeron un suéter viejo, un peine, un monedero de plástico, la manzana, y con un sonido metálico y pesado, el reloj de Cartier de oro y diamantes. El reloj brilló bajo la luz de la lámpara de araña como una prueba irrefutable del crimen. Rosario soltó un grito ahogado y retrocedió, chocando contra el aparador. «¡Yo no lo puse ahí!», gritó desesperada. «¡Alguien lo puso! Señor, le juro que yo no fui». Bernarda sonrió, una sonrisa triunfal y cruel que apenas se molestó en ocultar. «Ahí está, señor, la prueba. Una vulgar ladrona. Se aprovechó de su dolor y de los niños para robarle». Lisandro miró el reloj sobre la mesa. Luego miró a Bernarda, captando el brillo de satisfacción en sus ojos. Y finalmente miró a Rosario, que estaba hecha un ovillo de llanto y vergüenza. La trampa era perfecta. Si Lisandro la defendía ahora, iría contra toda lógica. La evidencia era física. Para el mundo, Rosario era culpable. Lisandro se puso de pie lentamente. Tomó el reloj y lo guardó en su bolsillo. «Bernarda», dijo Lisandro, con una voz que sonaba muerta. «Llama a seguridad, que la saquen de aquí inmediatamente». «¿No llamamos a la policía, señor?», preguntó Bernarda, ansiosa por verla entre rejas. «No», dijo Lisandro, dándole la espalda a ambas. «No quiero escándalos con el nombre de mi esposa, solo quiero que se vaya, ahora, y que no vuelva nunca más». Rosario sintió que el mundo se le venía encima. No por el despido, ni por la acusación falsa.
sino porque había visto los ojos de Lisandro y había creído ver algo diferente en él. Se había equivocado. Era igual que todos los ricos, ciego y frío. «Me voy», dijo Rosario, secándose las lágrimas con rabia. «Pero se va a arrepentir, señor Vega, no por echarme a mí, sino por dejar a sus hijos solos con ella», señaló a Bernarda. «Revise lo que les dan de beber». «Mírelos, no están enfermos, están drogados, y esa mujer es el diablo». Bernarda la agarró del brazo y la empujó hacia la salida de servicio. «¡Fuera de aquí, basura!». Lisandro escuchó la puerta trasera cerrarse de un golpe. Se quedó solo en el comedor inmenso. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez el peso de la culpa casi lo dobló por la mitad. Había tenido que sacrificar a la única persona que amaba a sus hijos para poder salvarlos a largo plazo. Pero esa noche, sin Rosario, el infierno se desataría en la habitación de los gemelos, y Lisandro tendría que estar listo para intervenir antes de que fuera demasiado tarde. La expulsión. El portón de servicio se cerró con un chasquido metálico que resonó como un disparo en la noche lluviosa. Rosario quedó fuera, bajo el aguacero torrencial, sin paraguas, abrazada a su mochila vieja donde ahora pesaba la humillación más que la ropa. No miró atrás. No podía permitirse que vieran sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Caminó hacia la oscuridad de la calle, con el corazón roto no por el despido, sino por la imagen de dos niños pequeños que se quedaban atrás, en esa jaula de oro, a merced de una mujer que no conocía la piedad. Dentro de la mansión, el ambiente cambió instantáneamente. Fue como si una vela que había estado luchando por iluminar un inmenso salón oscuro hubiera sido apagada de un soplo. La casa recuperó su frialdad habitual, esa atmósfera estéril y silenciosa que Bernarda había cultivado meticulosamente durante años. Bernarda se alisó el delantal, satisfecha. Se acercó a la ventana de la cocina y observó cómo la figura de Rosario desaparecía en la tormenta. Una sonrisa torcida, casi imperceptible, curvó sus labios finos. «Limpian el suelo», ordenó a las dos muchachas de limpieza que miraban la escena aterrorizadas desde la esquina. «No quiero huellas de esa ladrona en mi cocina. Y tiren esa taza de la que bebió. No quiero gérmenes de barrio en la vajilla de la familia». Lisandro, desde la penumbra del pasillo, escuchó la orden. Su mandíbula estaba tan tensa que le dolían los dientes. Tenía el reloj de Cartier en el bolsillo, quemándole la pierna a través de la tela. Sabía que Rosario no lo había robado. Había visto, en la revisión de las cámaras de seguridad del pasillo del primer piso, esas que Bernarda creía desactivadas, cómo el ama de llaves entraba y salía de su habitación con una actitud furtiva. Pero Lisandro era un estratega. Si hubiera desenmascarado a Bernarda en la cena, ella habría negado todo. Habría dicho que lo encontró en el cuarto de Rosario y lo recuperó. Habría llorado. Habría llamado a la familia de su difunta esposa. Habría armado un escándalo legal alegando despido injustificado y difamación. Bernarda tenía poder. Tenía aliados en la familia política que querían controlar la herencia de los gemelos. Para destruirla, Lisandro necesitaba algo más que un robo plantado. Necesitaba una prueba irrefutable de daño físico a los niños. Necesitaba atraparla con la aguja en la mano. Subió las escaleras hacia su despacho, sintiéndose el hombre más despreciable de la tierra. Había sacrificado a la única persona que había traído luz a esa casa para poder ganar la guerra. «Perdóname, Rosario», susurró, entrando en su oficina y cerrando la puerta. Se sentó frente a los monitores. Encendió las pantallas. La imagen en blanco y negro de la habitación de los niños parpadeó ante sus ojos. Los gemelos estaban despiertos. Rosario había logrado neutralizar gran parte del sedante esa tarde tirándolo a la planta, por lo que el efecto estaba pasando antes de lo habitual. Lucas estaba sentado en la cama, mirando hacia la puerta. Tomás estaba de pie, agarrado a los barrotes de la cuna antigua que Bernarda insistía en que usaran por seguridad, aunque ya eran demasiado grandes para ella. «¿Chayo?», preguntó Lucas a la oscuridad de la habitación. El micrófono captó la voz pequeña, temblorosa. No hubo respuesta. «Chayo, agua»,
dijo Tomás, golpeando suavemente los barrotes. Esperaban a su protectora. Esperaban a la mujer que les daba galletas a escondidas y les cantaba canciones de piratas. Pero Rosario no iba a venir. Lisandro vio cómo la confusión en los rostros de sus hijos se transformaba lentamente en ansiedad. Empezaron a mirar a las esquinas, a las sombras que proyectaban los muebles antiguos. Sin la presencia tranquilizadora de Rosario, los monstruos de su trauma comenzaban a salir de debajo de la cama. Lucas se llevó las manos a la cabeza y comenzó a mecerse. Tomás se sentó en el suelo y empezó a llorar, pero no era un llanto normal. Era un llanto silencioso, ahogado, el llanto de un niño que ha aprendido que hacer ruido es peligroso. Lisandro sintió el impulso de correr hacia ellos, de abrazarlos, pero se obligó a quedarse quieto. «Espera», se dijo a sí mismo. «Espera a que ella haga su movimiento». Y ella lo hizo. En el monitor del pasillo, Lisandro vio a Bernarda subir las escaleras. No caminaba con prisa. Caminaba con la seguridad de quien se sabe dueña del territorio. Llevaba en la mano una bandeja plateada. Sobre la bandeja brillaba la botella de vidrio ámbar y una cuchara grande. Lisandro miró el reloj. Eran las 9 de la noche. Faltaba 1 hora para la dosis nocturna habitual. Pero Bernarda no iba a esperar. Los niños estaban despiertos, estaban llorando, y el llanto molestaba. El llanto era prueba de vida, y ella necesitaba que fueran fantasmas. «Ahora vas a caer, bruja», gruñó Lisandro, levantándose de la silla, pero manteniendo los ojos fijos en la pantalla. Su mano se dirigió al teléfono para tener listo el número de emergencias, pero decidió que su presencia física sería más rápida. Se quitó los zapatos de suela dura para no hacer ruido. Salió al pasillo, moviéndose como un fantasma hacia la habitación de sus hijos. La tormenta afuera redobló su fuerza, los truenos camuflando sus pasos sobre la alfombra. Llegó a la puerta de la habitación infantil justo cuando Bernarda entraba. Dejó una rendija abierta, lo suficiente para ver y escuchar, pero manteniéndose oculto en las sombras. El colapso. Dentro de la habitación, la presencia de Bernarda tuvo el efecto de una descarga eléctrica. Tomás, que estaba en el suelo, se arrastró rápidamente hacia la cama de su hermano, buscando refugio. Lucas dejó de mecerse y se quedó paralizado, con los ojos desorbitados fijos en la botella que traía la mujer. «Pero bueno, ¿qué es este alboroto?», dijo Bernarda, cerrando la puerta con el pie. Su voz era áspera, despojada de cualquier máscara amable, ahora que el patrón estaba supuestamente cenando o encerrado en su despacho. «Deberían estar durmiendo. Esa muchacha inútil los ha malcriado. Los ha dejado alterados». Bernarda dejó la bandeja sobre la mesa de noche, con un golpe seco. El ruido hizo saltar a Tomás. «¿Dónde? ¿Chayo?», se atrevió a susurrar Lucas, con un hilo de voz. Bernarda se giró lentamente hacia él. Su rostro, iluminado por la luz tenue de la lámpara de noche, parecía una máscara de cera derretida. «La ladrona se fue», escupió Bernarda con satisfacción. «Se fue para siempre. Los abandonó, igual que su madre. Nadie los quiere, niños, solo yo. Yo soy la única que se queda para cuidarlos, y para cuidarlos necesito que se callen». La crueldad de esas palabras golpeó a Lisandro, que escuchaba desde el pasillo con la fuerza de un puñetazo físico. Sintió náuseas. Le estaba diciendo a sus hijos que su madre los había abandonado, cuando la pobre mujer había muerto en un accidente de coche gritando sus nombres. Era tortura psicológica pura. Bernarda tomó la botella y la destapó. El olor dulzón y químico llenó la habitación pequeña. «Vamos, abran la boca. Hoy toca dosis doble para que se olviden de la amiguita y de sus tonterías». Se acercó a Lucas primero. El niño apretó los labios con fuerza, negando con la cabeza. Sus manitas se cerraron en puños, imitando lo que había visto hacer a Rosario frente a su padre. «¡No!», gritó Lucas. Bernarda se sorprendió. Nunca se habían resistido así. La influencia de Rosario había calado hondo. «¿Me estás desafiando, maldito estorbo?», gruñó Bernarda.
Con una mano agarró al niño por el pelo, tirando su cabeza hacia atrás para obligarlo a abrir la boca por el dolor. «Traga, traga o te lo meto por la nariz». Lucas pataleaba, llorando y atragantándose con su propia saliva y el miedo. Tomás, desde la esquina de la cama, empezó a gritar, un grito agudo y desesperado. «¡Papá! ¡Papá!». Bernarda soltó una risotada seca. «Grita todo lo que quieras. Tu padre está ocupado contando su dinero. No va a venir a salvarte. Nadie va a venir». Bernarda logró meter la cuchara en la boca de Lucas, forzando el líquido hacia su garganta. El niño empezó a toser violentamente, su cara poniéndose roja, casi morada, luchando por respirar mientras el líquido espeso se iba por el camino equivocado. «Traga, te digo», insistió ella, vertiendo más líquido directamente de la botella, perdiendo la paciencia y la medida. Desde el pasillo, Lisandro vio suficiente. La sangre le hervía en las venas, nublándole la vista. Ya no era el estratega frío. Era un padre viendo cómo asesinaban a su hijo. Pateó la puerta con tal fuerza que la madera crujió y golpeó la pared, haciendo temblar los cuadros. «¡Bernarda!». El grito de Lisandro fue tan potente que pareció detener el tiempo. Bernarda saltó hacia atrás, soltando la botella y al niño. El frasco de vidrio cayó al suelo y se hizo añicos, esparciendo el líquido pegajoso y oscuro sobre la alfombra. Lisandro estaba en el umbral, iluminado por los relámpagos que entraban por la ventana. No parecía un hombre de negocios, parecía un demonio vengador. Tenía el pelo revuelto, la camisa desabotonada y los ojos inyectados en una furia asesina. «Señor Lisandro», tartamudeó Bernarda, retrocediendo hasta chocar con el armario. Su cara pasó del rojo de la ira al blanco cadavérico en un segundo. Ellos tenían una crisis. Yo solo intentaba». Lisandro no la dejó terminar. Cruzó la habitación en 2 zancadas. Ignoró a la mujer por un segundo y se abalanzó sobre Lucas, que tosía convulsivamente en la cama. Lo levantó en brazos, poniéndolo boca abajo y golpeándole la espalda con firmeza hasta que el niño vomitó el líquido y pudo respirar una bocanada de aire limpio. «Respira, hijo, respira», decía Lisandro, con la voz rota, abrazando al niño contra su pecho con una fuerza desesperada. «Ya pasó. Papá está aquí». Tomás, viendo a su padre, corrió y se abrazó a su pierna, llorando histéricamente. Lisandro se arrodilló, abarcando a los 2 niños en un abrazo protector, creando un escudo impenetrable. Luego, levantó la vista hacia Bernarda. Si las miradas pudieran matar, Bernarda habría caído fulminada en ese instante. No había duda, ni vacilación en los ojos de Lisandro. Solo había una promesa de destrucción absoluta. «Dijiste que nadie iba a venir», dijo Lisandro, con una voz baja y terrorífica que se escuchó por encima de la tormenta. «Dijiste que su padre no los quería». Bernarda temblaba visiblemente, levantando las manos como para protegerse. «Señor, usted no entiende. Son órdenes médicas. El doctor Menéndez dijo que si se alteraban...». «¡Cállate!», rugió Lisandro. «Ni una palabra más. No te atrevas a ensuciar el aire que respiran mis hijos con tu voz». Lisandro se puso de pie, con Lucas cargado en un brazo y Tomás agarrado de su mano. Miró el charco de medicina en el suelo. El olor era nauseabundo, demasiado fuerte para ser un simple suplemento vitamínico o un calmante suave. Olía a química pesada, a hospital psiquiátrico. «Sal de esta habitación», ordenó Lisandro. «Vete a la cocina y siéntate en una silla. Si intentas salir de la casa, si intentas hacer una llamada, te juro por la memoria de mi esposa que no esperaré a la policía. Te sacaré yo mismo a pedazos». Bernarda, viendo que su reinado de terror se desmoronaba ante sus ojos, intentó una última carta desesperada. Se irguió, intentando recuperar algo de dignidad. «Está cometiendo un error, señor Vega. Sin mí, esos niños son incontrolables. Esa mujer, Rosario, les metió ideas en la cabeza. Yo soy la única que sabe cómo manejarlos. Me necesita». Lisandro dio un paso hacia ella y Bernarda retrocedió instintivamente.
Lo que necesito, dijo Lisandro arrastrando las palabras, es saber exactamente qué veneno les has estado dando durante 2 años. Y créeme, Bernarda, lo voy a averiguar esta misma noche. Ahora, lárgate. El grito final hizo que Bernarda saliera corriendo de la habitación, tropezando con sus propios pies, huyendo del monstruo que ella misma había despertado. Lisandro se quedó solo con sus hijos. El silencio volvió, roto solo por los sollozos de los gemelos. Lucas se aferraba a su camisa, manchándola de vómito y lágrimas. ¡Papá!, lloró Tomás. ¡Chayo! ¡Queremos a Chayo! El corazón de Lisandro se rompió nuevamente. Sabía que él no era suficiente. Él era el padre, sí, pero era un extraño para ellos. Ellos querían a su madre sustituta. Querían a la mujer que acababa de echar a la calle bajo la lluvia. «Lo sé, hijos, lo sé», susurró Lisandro, besando la frente sudorosa de Lucas. «Vamos a arreglarlo. Pero primero, tengo que ver qué es esto». Lisandro miró la mancha en la alfombra. Necesitaba pruebas científicas. Necesitaba saber qué tan grave era el daño. Y de repente recordó la planta del invernadero. Bernarda había dicho que Rosario tiraba la medicina allí. Si eso era cierto, la planta tendría la respuesta química que necesitaba para meter a Bernarda en la cárcel de por vida. «Vamos», dijo Lisandro, cargando a Tomás también, a pesar del peso. «Vamos a ir al invernadero. Papá tiene que buscar algo». Salió de la habitación cargando a sus 2 hijos, decidido a desenterrar hasta la última mentira de esa casa maldita, aunque para ello tuviera que remover la tierra con sus propias manos. La prueba de la planta, el invernadero, que días atrás había sido el escenario de risas y juegos de agua, ahora parecía un escenario de crimen bajo la luz intermitente de los relámpagos. La tormenta golpeaba el techo de cristal con una furia bíblica, creando un ruido ensordecedor que hacía que los gemelos se encogieran aún más en los brazos de su padre. Lisandro entró empapado, no por la lluvia, sino por el sudor frío del terror. Bajó a Tomás y a Lucas con cuidado, sentándolos en un banco de madera rústica. Los niños temblaban violentamente, una mezcla de frío, miedo y los efectos residuales de la abstinencia química que empezaba a manifestarse en sus pequeños cuerpos. «Quédense aquí, hijos. No se muevan», les pidió Lisandro con voz suave, tratando de transmitir una calma que no sentía. Se giró hacia las hileras de plantas. Recordó la grabación de la cámara oculta. Rosario había vertido el líquido en una Dieffenbachia grande, una planta tropical de hojas anchas y verdes que solía estar en la esquina cerca de la calefacción. Lisandro corrió hacia la esquina. Lo que encontró le heló la sangre más que cualquier viento invernal. La planta no estaba simplemente marchita, estaba aniquilada. Las hojas grandes y cerosas, que debían ser de un verde vibrante, colgaban lacias y negras, como si hubieran sido rociadas con ácido. Los tallos estaban doblados, rezumando una savia pegajosa y oscura. La tierra de la maceta despedía un olor acre, químico, que perforaba el aroma natural a humedad y tierra. No olía a vitaminas, no olía a medicina pediátrica, olía a muerte industrial. Lisandro acercó la mano, pero no se atrevió a tocar la tierra. Si eso le había hecho a una planta resistente en cuestión de días, ¿qué le habría estado haciendo a los estómagos delicados y a los cerebros en desarrollo de sus hijos durante 2 años? «Dios mío», susurró, retrocediendo con náuseas. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número del doctor Valladares, el jefe de pediatría del Hospital Central y un viejo amigo de la universidad que no tenía ninguna relación con Bernarda ni con la familia de su difunta esposa. «¿Lisandro? Son las 10 de la noche. ¿Qué pasa?», contestó la voz adormilada al otro lado. «Sete. Te necesito en mi casa, ahora». La voz de Lisandro sonó tan rota y urgente que el médico se despertó al instante. «Trae equipo para toxicología. Trae antídotos para sedantes fuertes. Y trae a la policía, pero que esperen afuera». «¿Los niños?» «Los estaban envenenando, Roberto. Ven ya». Colgó y volvió con sus hijos. Lucas estaba llorando en silencio, rascándose los brazos con ansiedad.
un síntoma nervioso. Tomás tenía la mirada perdida, las pupilas dilatadas de forma antinatural. «Papá, me duele la panza», gimió Tomás. Lisandro se sentó junto a ellos y los abrazó. Quería consolarlos, quería decirles que todo estaría bien, pero se sentía inútil. No sabía cómo calmar su dolor. No sabía qué canción cantarles. No sabía dónde guardaban sus juguetes favoritos. Se dio cuenta, con un dolor agudo, de que era un extraño en la vida de sus propios hijos. «Ya viene el médico, campeón. Ya viene», susurró Lisandro, besando la cabeza de Tomás. «No quiero médico», sollozó Lucas, apartando a su padre con un manotazo débil. «Quiero a Chayo, Chayo». El nombre de la niñera golpeó a Lisandro como un látigo. Ella no está, hijo». «¡Tú la echaste!», gritó Lucas de repente, con una claridad y una rabia que sorprendieron a Lisandro. «¡Eres malo! La bruja es mala y tú también». Las palabras del niño, dichas bajo los efectos de la intoxicación y el trauma, eran la verdad más pura que Lisandro había escuchado jamás. Sí, él era el culpable. Él había permitido que el lobo cuidara de las ovejas por su propia cobardía, por no querer enfrentar el dolor de la casa vacía. Y cuando llegó alguien que los amaba de verdad, la expulsó como a una delincuente. El sonido de sirenas lejanas y el chirrido de llantas sobre la grava mojada de la entrada interrumpieron el momento. El doctor Valladares había llegado volando, probablemente saltándose todos los semáforos de la ciudad. Lisandro cargó a los niños de nuevo y corrió hacia la entrada principal. El vestíbulo se convirtió en una sala de emergencias improvisada. Valladares, un hombre alto y calvo con gafas de montura metálica, entró con 2 enfermeros y un maletín de equipo avanzado. No hizo preguntas estúpidas al ver el estado de los niños. «Ponlos en el sofá. Necesito luz», ordenó Valladares. Mientras los enfermeros tomaban constantes vitales, Valladares sacó agujas para extraer sangre. Los niños gritaron al ver las jeringas, aterrorizados. «¡No! ¡No más pinchazos!», chilló Tomás, pataleando. Lisandro tuvo que sujetarlos, sintiendo cómo se le partía el alma con cada grito. «Es para ayudarlos, por favor, es para sacar el veneno», les decía Lisandro al oído, llorando con ellos. Valladares trabajó rápido, tomó las muestras de sangre y luego Lisandro le entregó un frasco con un poco de tierra negra y hojas muertas que había recogido del invernadero, además de los restos del frasco roto que Bernarda había tirado en la habitación. El médico hizo una prueba rápida de reactivos en el lugar, mezclando una gota de la sustancia del frasco roto con un líquido azul en un tubo de ensayo. El líquido se volvió rojo sangre al instante. Valladares palideció. Miró a Lisandro por encima de sus gafas y la expresión de horror en su rostro lo dijo todo antes de que pronunciara una palabra. «Lisandro, esto no es un sedante pediátrico. Esto es una mezcla casera de clonazepam de alto gramaje y... Dios santo, parece antipsicóticos para adultos. Haloperidol, tal vez». Lisandro sintió que las piernas le fallaban. ¿Antipsicóticos? Esto se usa para pacientes psiquiátricos violentos en instituciones cerradas, para camisas de fuerza químicas. Valladares miró a los niños, que ahora estaban un poco más tranquilos por el agotamiento. Dárselo a niños de 4 años. «Lisandro, esto bloquea el desarrollo cognitivo, inhibe el habla, borra la personalidad. Si hubieran seguido tomando esto un año más, sus cerebros habrían quedado fritos permanentemente. Serían vegetales». La furia que invadió a Lisandro en ese momento no fue caliente y explosiva como antes. Fue fría, fue absoluta. Fue la furia de un hombre que ya no tiene nada que perder. «Atiéndelos, Roberto. Dales lo que necesiten para limpiar su sangre. Yo tengo que encargarme de algo». «¿A dónde vas?», preguntó el médico, alarmado por el tono de su amigo. «A cazar», dijo Lisandro. Se giró hacia su jefe de seguridad, Martínez, que acababa de entrar empapado por la puerta principal. «Martínez, cierra las salidas. Nadie entra, nadie sale. Quiero a Bernarda. Viva». «Está en la cocina, señor», informó Martínez con rostro pétreo.
Intentó salir por la puerta de servicio, pero mis hombres la bloquearon. Ahora se ha atrincherado allí. Dice que tiene un cuchillo. Lisandro se ajustó la chaqueta de su traje, aunque estaba arrugada y manchada de vómito y barro. «Perfecto», dijo, y caminó hacia la cocina. La cacería. La cocina de la mansión Vega era un espacio industrial de acero inoxidable y mármol blanco, diseñado para preparar banquetes. Ahora era la última trinchera de una criminal. Lisandro empujó las puertas batientes con fuerza. Doña Bernarda estaba acorralada en el extremo opuesto, cerca de los fregaderos. Sostenía un cuchillo de chef de 30 centímetros en una mano temblorosa y con la otra intentaba desesperadamente meter papeles en el triturador de basura del fregadero, con el agua corriendo a toda presión. Al ver entrar a Lisandro, Bernarda dejó caer los papeles y levantó el cuchillo. Su moño gris perfecto se había deshecho y mechones de pelo le caían sobre la cara sudorosa y desencajada. Ya no parecía la ama de llaves respetable. Parecía una rata atrapada en una esquina. «¡No se acerque!», chilló ella, su voz rebotando en los azulejos. «Si da un paso más, me corto las venas. Y le diré a la prensa que usted me obligó, que usted abusaba de mí. Arruinaré su reputación». Lisandro ni siquiera parpadeó. Siguió caminando hacia ella, paso a paso, lento, inexorable. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de baldosas era rítmico, pesado. «Mi reputación me importa una mierda, Bernarda», dijo Lisandro con calma. «Y puedes cortarte lo que quieras. De hecho, me harías un favor. Me ahorrarías el trámite del juicio». Bernarda vaciló. El miedo en los ojos de Lisandro había desaparecido, reemplazado por un vacío aterrador. «Usted no sabe nada», balbuceó ella, retrocediendo hasta chocar con la encimera. «Yo lo hice por el bien de la familia. Esos niños son monstruos, como su madre. Gritan, lloran, rompen cosas. Necesitaban disciplina, necesitaban paz». «¿Paz?». Lisandro se detuvo a 3 metros de ella, fuera del alcance del cuchillo, pero lo suficientemente cerca para ver el pánico en sus pupilas. «Les diste antipsicóticos, intentaste borrar sus mentes, intentaste matarlos en vida. Me pagaron para hacerlo», gritó Bernarda, soltando la verdad como una bomba, esperando que eso la salvara. El silencio cayó sobre la cocina, solo roto por el zumbido del triturador de basura que seguía girando. Lisandro ladeó la cabeza. «¿Qué has dicho?». Bernarda bajó el cuchillo ligeramente, viendo una oportunidad de negociar. «No fui yo sola. Yo solo seguía órdenes de arriba, de la señora Elena». Lisandro sintió un golpe en el estómago. Elena, su suegra, la abuela materna de los gemelos, la mujer que nunca lo aceptó porque él venía de dinero nuevo y ella de la aristocracia vieja. «Mientes», gruñó Lisandro. «No miento». Bernarda señaló los papeles mojados en el fregadero. «Ahí están los recibos, transferencias mensuales. Ella me dijo que si los niños parecían incapaces, si se les diagnosticaba invalidez mental permanente, el fideicomiso de su madre pasaría a ser administrado por la abuela hasta que tuvieran 30 años. Millones de dólares, señor Vega. Ella quería el control. Yo solo era la mano de obra». La revelación fue tan grotesca que encajaba perfectamente. La codicia. Siempre era la codicia. Su suegra quería declarar a sus propios nietos incompetentes para seguir viviendo su vida de lujos con el dinero de su hija muerta. Y Bernarda, la fiel sirvienta, había ejecutado el plan sádico día tras día. «Eres un monstruo», dijo Lisandro, sintiendo un asco profundo. «Vendiste la salud de 2 bebés por dinero». «Eran insoportables», chilló Bernarda, perdiendo la compostura de nuevo. «Siempre llorando por su mamá, siempre preguntando. Yo no tengo paciencia para criar mocosos. Hice lo que tenía que hacer». Lisandro vio el cuchillo temblar en la mano de la mujer. Ya no veía a una amenaza. Veía a una mujer patética y acabada. Hizo una señal con la mano hacia la puerta detrás de él. 2 guardias de seguridad entraron rápidamente, con las armas enfundadas, pero con las porras en la mano.
y detrás de ellos 2 oficiales de policía uniformados que Martínez había dejado pasar. «¡Deténganla!», dijo Lisandro, dándose la vuelta. No quería verla más. Bernarda intentó levantar el cuchillo de nuevo, pero un guardia fue más rápido. Le dio un golpe seco en la muñeca con la porra. El cuchillo cayó al suelo con un estrépito metálico. Bernarda gritó de dolor y rabia mientras la inmovilizaban contra la encimera y le ponían las esposas. «¡Usted no puede hacerme esto!», gritaba mientras la arrastraban hacia la salida. «¡Tengo derechos! ¡Llamaré a la señora Elena! ¡Ella lo destruirá!». Lisandro se acercó a ella una última vez mientras pasaba a su lado. Se inclinó hacia su oído. «Llama a quien quieras, Bernarda. Pero te prometo una cosa. Vas a morir en la cárcel. Y mi suegra, ella será la siguiente celda a la tuya». Se llevaron a Bernarda entre gritos e insultos. La cocina quedó en silencio de nuevo. Lisandro apagó el triturador de basura. Recuperó los papeles mojados del fregadero con cuidado. Eran ilegibles en su mayoría, pero se veían números de cuentas bancarias, suficiente para los forenses informáticos. Salió de la cocina y regresó al salón principal. El doctor Valladares había logrado estabilizar a los niños. Les había puesto una vía intravenosa para hidratarlos y limpiar la sangre. Lucas y Tomás estaban tumbados en el sofá grande, envueltos en mantas de lana. Estaban despiertos, pero sus ojos estaban apagados, tristes. Lisandro se acercó y se sentó en el suelo frente a ellos. «Ya se fue, hijos. La mujer mala ya no está. Nunca más volverá». Lucas lo miró. No había alivio en su mirada. Solo había una pregunta. «¿Y Chayo?», susurró el niño. Lisandro tragó saliva. Había eliminado la amenaza. Había descubierto la conspiración. Había salvado sus vidas físicamente. Pero al mirar el vacío emocional en los ojos de sus hijos, se dio cuenta de que eso no era suficiente. Había salvado sus cuerpos, pero sus almas seguían heridas, y la única medicina que necesitaban la había tirado él mismo a la calle en medio de una tormenta. «¿La quieres mucho, verdad?», preguntó Lisandro. Los 2 gemelos asintieron al mismo tiempo, con lágrimas asomando de nuevo. «Ella nos abrazaba», dijo Tomás. «Ella no nos pinchaba». Lisandro se puso de pie. Miró a Martínez. «Prepara el coche, el blindado». «¿A dónde vamos, señor?». «Es casi medianoche y la tormenta es peligrosa». «Vamos a buscarla», dijo Lisandro con determinación. «No me importa si tengo que levantar cada piedra de esta ciudad. No voy a regresar a esta casa sin ella». «Señor, no sabemos dónde vive exactamente. En su ficha solo dice Colonia La Esperanza». «Eso es una favela, señor. Es peligroso entrar ahí de noche con un coche de lujo». Lisandro miró a sus hijos, que lo observaban con un hilo de esperanza. «No me importa el peligro, Martínez. Me importa mi familia. Y ella es parte de esta familia ahora. Vamos». Lisandro tomó una manta extra, besó a sus hijos y les prometió: «Voy a traerla de vuelta. Duerman un poco. Cuando despierten, ella estará aquí». Salió a la noche tormentosa, subiéndose a su SUV negro. El millonario prepotente había muerto esa noche en el invernadero. El hombre que conducía ahora era un padre desesperado, dispuesto a rogar perdón de rodillas en el barrio más pobre de la ciudad, con tal de ver sonreír a sus hijos una vez más. El regreso urgente. El SUV blindado de Lisandro Vega rugía como una bestia herida mientras se abría paso por el lodazal que servía de calle principal en la colonia La Esperanza. La tormenta no daba tregua. El agua caía en cortinas densas y grises, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de fango negro que amenazaban con atrapar incluso a un vehículo 4x4. Dentro del coche, el silencio era absoluto, solo roto por el golpe furioso de los limpiaparabrisas. Martínez, el jefe de seguridad, conducía con los nudillos blancos sobre el volante, esquivando baches profundos y perros callejeros que buscaban refugio. «Señor, el GPS perdió la señal hace 2 cuadras», informó Martínez, mirando los espejos retrovisores con desconfianza. Grupos de hombres encapuchados observaban el coche de lujo desde los callejones oscuros. Era territorio hostil, un lugar donde la policía rara vez entraba de noche.
No sabemos el número exacto de la casa. Sigue avanzando, ordenó Lisandro desde el asiento trasero. Su voz era acero, pero sus manos temblaban, no por miedo a los pandilleros, sino por el terror de no encontrarla. Señor, es peligroso. Si nos detenemos, podrían rodearnos. He dicho que avances, gritó Lisandro, inclinándose hacia adelante. Busca una casa con techo de lámina azul. En su expediente decía, Casa 4, pasillo B, techo azul. Avanzaron 100 metros más. El coche patinó, las ruedas girando en el barro antes de encontrar tracción. Y entonces, entre la lluvia, Lisandro lo vio. Un callejón estrecho, inaccesible para el coche, bordeado por viviendas precarias, construidas con bloques de cemento sin terminar y madera. Al fondo, una pequeña estructura con una lámina de zinc pintada de un azul descascarado. «Para aquí», dijo Lisandro. «Señor, no puedo dejarlo bajar solo». «Quédate en el coche, Martínez. Mantén el motor encendido». «Si bajo con guardaespaldas, se asustará. Tengo que ir yo». Lisandro abrió la puerta. El viento helado y la lluvia lo golpearon instantáneamente, empapando su camisa de seda y arruinando lo que quedaba de su traje italiano en segundos. Sus zapatos de suela fina se hundieron en el barro hasta los tobillos. Corrió por el callejón oscuro, tropezando con basura y piedras, ignorando las miradas amenazantes de las sombras. Llegó a la puerta de la casa de techo azul. Era una puerta de madera contrachapada, hinchada por la humedad, que no parecía capaz de detener ni una brisa fuerte, mucho menos el mal del mundo. Golpeó la madera con el puño. «¡Rosario!», gritó, compitiendo con el trueno. «¡Rosario, por favor!». No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia sobre la lámina. Golpeó de nuevo, más fuerte, sintiendo cómo la madera crujía bajo sus nudillos. «¡Rosario! ¡Ábreme! ¡Son los niños!». La luz se encendió dentro. Se escucharon pasos lentos, arrastrados. El cerrojo, un simple pasador de metal oxidado, chirrió. La puerta se abrió unos centímetros, retenida por una cadena de seguridad. Un ojo avellana, hinchado y rojo por el llanto, lo miró desde la oscuridad. «¿Qué quiere?». La voz de Rosario era fría, muerta. No había miedo, solo un cansancio infinito y una decepción profunda. «¿Viene a acusarme de robar algo más? ¿Le falta un tenedor de plata, señor Vega?». «Rosario, escúchame». Lisandro jadeó, apartándose el pelo mojado de la cara. El agua le corría por la nariz y la boca. «Tienes que venir conmigo». Ella intentó cerrar la puerta. «Váyase. No voy a volver a ese infierno. Usted me humilló. Me trató como a una delincuente». Lisandro metió la mano en la abertura de la puerta para evitar que se cerrara. La madera le aplastó los dedos, un dolor agudo que ignoró por completo. «¡Los estaban envenenando!», gritó él. La presión sobre la puerta cesó de golpe. El ojo de Rosario se abrió desmesuradamente. «¿Qué?». «Bernarda». Lisandro tragó saliva mezclada con agua de lluvia. Bernarda les daba antipsicóticos. Los estaba drogando para que parecieran discapacitados. «Encontré el veneno en la planta. En esa planta donde tú tirabas el jarabe». La cadena de seguridad cayó. Rosario abrió la puerta de par en par. Llevaba una camiseta vieja de algodón y pantalones de chándal grises. Detrás de ella, la casa era minúscula, una sola habitación con una cama, una cocinilla de gas y goteras cayendo en cubos de plástico. Pero estaba limpia, digna. «¿Están bien?», fue lo único que preguntó. Su voz temblaba de terror. «Están vivos. El médico está con ellos limpiándoles la sangre. Pero…». Lisandro se quebró. El gran magnate, el hombre que movía millones con una llamada, se derrumbó allí mismo, en el umbral de una casa de favela. Cayó de rodillas sobre el cemento frío y sucio. «Pero no dejan de llorar. Preguntan por ti. Lucas me gritó. Me dijo que yo era malo por echarte. Y tiene razón». Rosario lo miró desde arriba. Veía a un hombre destruido, empapado, arrodillado en el fango. No quedaba nada de la arrogancia del patrón. Solo había un padre aterrorizado. «Yo no robé ese reloj»,
dijo ella, con voz suave pero firme. Necesitaba decirlo. Necesitaba que él lo supiera. Lo sé. Lisandro sacó el reloj de su bolsillo, el oro brillando incongruentemente en esa habitación pobre, y lo dejó en el suelo como si fuera basura. Sé que fue ella. Bernarda está detenida. Se acabó, Rosario. La pesadilla se acabó para ellos, pero necesitan despertar. Y solo despiertan contigo. Lisandro levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No te ofrezco el doble de sueldo. No te ofrezco dinero. Te ruego que salves a mis hijos. Porque yo no sé cómo hacerlo. Yo soy su padre biológico, pero tú eres lo único real que han tenido en 2 años. Por favor. Rosario miró el reloj en el suelo. Luego miró al hombre arrodillado. Sintió una punzada de compasión, pero más fuerte que eso. Sintió el llamado de la sangre, no la suya, sino la del corazón. Pensó en Lucas y Tomás, solos en esa mansión gigante, con agujas en los brazos y miedo en el alma. Sin decir una palabra, Rosario se dio la vuelta. Agarró su mochila, la misma que Bernarda había vaciado con desprecio horas antes. Metió una chaqueta seca. «Levántese, señor Vega», dijo ella, cerrando la mochila. «Ese suelo está muy frío para sus rodillas». Lisandro se puso de pie, tambaleándose un poco. «¿Vienes?» Rosario apagó la luz de la pequeña habitación, dejándola en penumbra. Salió a la lluvia y cerró la puerta de su casa con llave. Se giró hacia él, y bajo la luz de los relámpagos, su rostro tenía una determinación feroz. «No lo hago por usted», dijo, pasando por su lado y caminando hacia el coche blindado sin esperarlo. «Lo hago por mis niños. Y conduzca rápido, porque si Lucas no duerme pronto, le da miedo la oscuridad». Lisandro la siguió, sintiendo una gratitud tan inmensa que casi le dolía el pecho. Había ido a buscar a una empleada y regresaba con la salvación de su familia. El milagro de la voz. El viaje de regreso fue un borrón de velocidad y luces de ciudad. Martínez condujo como un piloto de carreras, cortando el tráfico nocturno bajo la lluvia incesante. En el asiento trasero no se dijeron palabras. La distancia social entre el millonario y la niñera había desaparecido, reemplazada por una tensión compartida, una urgencia eléctrica. Rosario iba inclinada hacia adelante, con las manos apretadas en su regazo, murmurando oraciones inaudibles. Lisandro la observaba de reojo, respetando su espacio, pero admirando la fuerza que emanaba de esa mujer menuda. Al llegar a la mansión, las puertas de hierro forjado se abrieron automáticamente. El coche ni siquiera se había detenido por completo frente al pórtico principal cuando Rosario ya estaba abriendo la puerta. «Espere», dijo Lisandro, bajando tras ella. Pero Rosario no esperó. Corrió escaleras arriba, ignorando al mayordomo que la miró boquiabierto por verla entrar empapada y vestida con ropa deportiva vieja por la entrada principal. Sus zapatillas de tela dejaban huellas de barro sobre el mármol inmaculado del vestíbulo, pero a nadie le importó. Subió los escalones de 2 en 2, guiada por un instinto maternal que conocía el camino exacto hacia el dolor. Lisandro corrió tras ella, con el corazón martilleándole en la garganta. Llegaron al pasillo de la segunda planta. La puerta de la habitación de los niños estaba abierta. Dentro, la escena era desoladora y clínica. El doctor Valladares estaba revisando el goteo de suero en el brazo de Tomás. Una enfermera tomaba la temperatura de Lucas. La habitación olía a alcohol y desinfectante, el olor de la enfermedad. Los niños estaban despiertos, pero era como si no estuvieran allí. Sus miradas estaban fijas en la pared, vidriosas, perdidas en ese limbo gris que dejan los sedantes fuertes al retirarse. No lloraban. El silencio era pesado, asfixiante. Rosario se detuvo en el marco de la puerta. Respiró hondo, tragándose sus propias ganas de llorar al verlos así, tan pequeños y vulnerables con esos tubos en los brazos. Se obligó a sonreír. Una sonrisa radiante, cálida, que iluminó su rostro cansado. «Pero miren nada más», exclamó con voz fuerte y alegre, rompiendo el silencio estéril. «¿Quién ordenó una fiesta de pijamas sin invitarme?» El efecto fue inmediato.
Las cabezas de los dos niños giraron al mismo tiempo hacia la puerta. Por un segundo, hubo incredulidad en sus rostros pálidos, como si estuvieran alucinando. —¿Chayo? —susurró Tomás, con la voz ronca. Rosario entró en la habitación, caminando con paso firme, ignorando al médico y a la enfermera. Se acercó a las camas. —Claro que soy yo, mi amor. ¿A quién esperabas? ¿A Batman? —bromeó, acariciando la mejilla de Tomás con su mano fría por la lluvia. —¡Chayo! —gritó Tomás, intentando levantarse, pero el suero lo retuvo. Empezó a llorar, pero esta vez era un llanto de alivio, un llanto que liberaba tensión. Rosario se inclinó y lo abrazó con cuidado de no mover la aguja. Hundió su cara en el cuello del niño, aspirando su olor, asegurándose de que estaba vivo, de que estaba allí. —Ya estoy aquí, mi vida. Ya volví. Perdón por tardar. Había mucho tráfico en la selva. Luego se giró hacia Lucas. El otro gemelo, el que había sufrido más la brutalidad de Bernarda, el que había sido forzado a tragar el veneno, la miraba fijamente. Sus ojos grandes estaban llenos de lágrimas que no terminaban de caer. No se movía. Parecía estar procesando que su escudo, su protectora, había regresado de la oscuridad. Lisandro, parado en la puerta junto al doctor Valladares, contenía la respiración. Sabía que este era el momento crítico. Rosario se sentó en el borde de la cama de Lucas. No lo tocó inmediatamente. Esperó a que él la reconociera plenamente. «Hola, Lucas», susurró ella. «Te traje la lluvia. ¿Oyes los truenos? Están aplaudiendo porque somos valientes». Lucas tembló. Levantó una mano pequeña, con los dedos llenos de tiritas de los análisis de sangre, y tocó la cara mojada de Rosario. Tocó las gotas de lluvia en su piel, verificando que era real. Y entonces sucedió. El niño, que había pasado 2 años en un mutismo casi absoluto, que solo emitía sonidos guturales o palabras sueltas de miedo, tomó aire. Sus pulmones se llenaron no de aire, sino de confianza. Miró a Rosario a los ojos, y luego desvió la mirada hacia la puerta, donde estaba su padre, y volvió a mirar a Rosario. «Mami», dijo Lucas. La palabra salió clara, dulce. Rosario se congeló. Lisandro sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Pero Lucas frunció el ceño ligeramente, como corrigiendo un error de cálculo en su pequeña mente que empezaba a despertar. Sacudió la cabeza. Sabía que su madre no estaba. Sabía que ella era un ángel en el cielo, como le habían dicho, pero sabía quién estaba frente a él. «No», corrigió Lucas, y luego sonrió, una sonrisa débil pero verdadera. «Tú eres mi Chayo», la frase completa, sujeto, verbo y predicado, una afirmación de identidad y pertenencia. «Sí, mi amor, soy tu Chayo», respondió ella, y las lágrimas finalmente se desbordaron de sus ojos, mezclándose con el agua de lluvia. «Y tú eres mi Lucas». Rosario lo abrazó, y Lucas se aferró a ella con una fuerza sorprendente, enterrando su cara en su pecho mojado, sollozando todo el miedo que había guardado durante años. El doctor Valladares se quitó las gafas y se limpió los ojos discretamente. «Médicamente», susurró el doctor a Lisandro, «esto es inexplicable. Los niveles de sedante en sangre deberían tenerlo aturdido por 24 horas más. Pero la adrenalina emocional, el vínculo. Lisandro, esto es medicina que no viene en frascos». Lisandro no podía hablar. Estaba viendo el milagro. Estaba viendo cómo una mujer, que no tenía nada material que ofrecer, había logrado lo que todo su dinero no había podido comprar: devolverle la voz y el alma a su hijo. Rosario levantó la vista y cruzó su mirada con la de Lisandro. No hubo reproches en sus ojos avellana. Solo hubo un mensaje silencioso, un pacto sellado sobre las cabezas de los niños. «Ahora somos un equipo. No lo arruine». Lisandro asintió con una humildad profunda. Entró lentamente en la habitación y se acercó al otro lado de la cama. Puso su mano grande sobre el hombro de Rosario y luego, con timidez, acarició el pie de Lucas. «Gracias», dijo Lisandro, con la voz rota. Lucas miró a su padre. Ya no había terror en sus ojos, porque Chayo estaba allí,
Y si Chayo dejaba que papá se acercara, entonces papá era bueno. «Papá», dijo Lucas, estirando una mano hacia él. «Chayo está mojada». Lisandro soltó una risa nerviosa, entre lágrimas. «Sí, hijo. Está muy mojada. Hay que secarla», sentenció el niño con lógica aplastante. «Sí, vamos a secarla», prometió Lisandro. «Vamos a cuidar de ella, igual que ella cuidó de ustedes». Esa noche, en la mansión Vega, no hubo más silencio de muerte. Hubo el sonido de secadores de pelo, de ropa seca, de té caliente y, eventualmente, el sonido más hermoso del mundo: la respiración tranquila y rítmica de dos niños durmiendo en paz, sin drogas, vigilados por un padre que había aprendido a ser padre y una niñera que se había convertido en el corazón de la casa. Resolución y futuro. El sol de la mañana de primavera entraba a raudales por los cristales del invernadero, pero ya no iluminaba un mausoleo silencioso ni un escenario de crimen. Iluminaba una selva vibrante, ruidosa y caótica, llena de vida. Donde antes solo había orquídeas frágiles alineadas con precisión militar, ahora había enredaderas subiendo por las vigas, helechos gigantes que rozaban el techo y, lo más importante, una casa del árbol de madera construida justo en el centro, entre dos ficus centenarios. Lisandro Vega estaba de pie junto a la entrada, sosteniendo una taza de café humeante. Pero no era el Lisandro de traje negro funerario y rostro de piedra de hacía 6 meses. Llevaba unos pantalones de lino beige y una camisa blanca de mangas arremangadas. No tenía prisa, no estaba revisando su teléfono frenéticamente para ver las acciones de la bolsa. Estaba simplemente mirando. «¡Papá! ¡Mira esto! ¡Soy Tarzán!». El grito vino desde las alturas. Tomás, con una bandana verde atada a la cabeza y la cara pintada con rayas de camuflaje, hechas con pintura de dedos lavable, se balanceaba de una cuerda gruesa que colgaba de la casa del árbol. Aterrizó en un montón de cojines gigantes que habían colocado estratégicamente en el suelo. «Muy bien, campeón», respondió Lisandro, riendo con una naturalidad que todavía le sorprendía a él mismo. «Pero ten cuidado con las begonias de Rosario. Si las aplastas, te tocará ayudarla a replantarlas». «¡Yo las cuido, papá!», gritó Lucas, asomando la cabeza por la ventanita de la casa del árbol. Lucas, el niño que había sido declarado mudo. El niño que se escondía debajo de las camas ante el sonido de un trueno. Ahora era el capitán de la fortaleza, dando órdenes a sus soldados de juguete con una voz clara y potente, sin rastro de tartamudeo, sin rastro de miedo. La transformación no había sido mágica ni instantánea. Habían sido meses duros. Meses de pesadillas nocturnas donde los niños se despertaban gritando, pensando que la bruja Bernarda iba a entrar con la cuchara. Meses de terapia, no con el psiquiatra corrupto, sino con una especialista en trauma infantil que recomendó mucho amor, rutina y paciencia. Y en el centro de esa recuperación, como el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la casa, estaba Rosario. Lisandro giró la cabeza al escuchar pasos acercándose. Rosario venía caminando por el sendero de piedra del jardín que conectaba con el invernadero. Ya no llevaba el uniforme azul de empleada doméstica. Lisandro había insistido en jubilar ese uniforme la misma noche que la trajo de vuelta. «Tú no eres la que limpia el polvo, Rosario. Tú eres la que limpia las heridas de esta familia. No quiero que uses uniforme nunca más», le había dicho él. Ahora vestía unos vaqueros sencillos y una blusa floreada, con el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. Llevaba una bandeja grande con fruta picada y jarras de limonada. «Buenos días, señor Vega», dijo ella con una sonrisa traviesa, depositando la bandeja en la mesa de mimbre. A pesar de la cercanía, seguía manteniendo ese señor juguetón, aunque la barrera entre jefe y empleada se había disuelto hacía mucho tiempo. «Te he dicho 1000 veces que me llames Lisandro, Chayo», respondió él, acercándose para ayudarla a servir. «Es la costumbre. Además, me gusta ver cómo se molesta», bromeó ella, guiñándole un ojo a Tomás, que corría hacia la fruta como un depredador hambriento. La paz que se respiraba en el aire era tan sólida que casi se podía tocar.
pero Lisandro sabía el precio que habían pagado por ella. Su mente viajó brevemente hacia los eventos oscuros que habían cerrado el capítulo anterior de sus vidas. La justicia había sido lenta, pero implacable. El testimonio de Rosario, sumado a las pruebas toxicológicas del doctor Valladares y los registros bancarios recuperados de la basura, habían sido un clavo ardiente en el ataúd de doña Bernarda. La exama de llaves no solo había confesado, sino que, en su desesperación por reducir la condena, había entregado todas las grabaciones y mensajes que guardaba de su patrona. La suegra de Lisandro, la aristócrata intocable Elena de la Torre, había sido arrestada en su club de campo frente a todas sus amigas de la alta sociedad. Fue el escándalo del año. La abuela que drogaba a sus nietos por dinero. Los titulares habían sido brutales. Ahora, ambas mujeres esperaban sentencia en prisión preventiva, sin posibilidad de fianza, debido a la gravedad de los cargos de intento de homicidio y abuso infantil agravado. Lisandro se había asegurado de contratar a los fiscales más despiadados del país. Ellas nunca volverían a ver la luz del sol, y mucho menos a sus hijos. ¿En qué piensa?, preguntó Rosario, sacándolo de sus pensamientos. Ella estaba parada a su lado, observando a los niños comer sandía. Tenía ese sexto sentido que siempre le permitía leer el estado de ánimo de Lisandro. «En que casi los pierdo», admitió Lisandro en voz baja, mirando a sus hijos. «Si tú no hubieras entrado ese día a regar, si no hubieras desobedecido las reglas, hoy ellos estarían...». No pudo terminar la frase. El horror de la alternativa era demasiado grande. Rosario puso su mano sobre la de él. Su tacto era cálido, calloso por el trabajo, real. «Pero no pasó», dijo ella con firmeza. «El hubiera no existe, Lisandro. Existe el hoy. Y hoy Lucas se ha comido 3 trozos de sandía y Tomás ha aprendido a atarse los zapatos solo. Eso es lo que importa». Lisandro giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Era un gesto que se había vuelto habitual en las últimas semanas, un lenguaje silencioso que estaban haciendo entre ellos. «Tengo algo para ti», dijo Lisandro de repente. Rosario arqueó una ceja, intentando retirar la mano con timidez. «Si es otro regalo caro, no lo quiero. Ya me dio el coche para ir a la universidad, eso es demasiado». Lisandro sonrió. Sí, la había inscrito en la carrera de enfermería pediátrica. Rosario tenía un don natural para curar, y él quería que tuviera el título que merecía su talento. «No es un coche, y no es una joya». Lisandro sacó un sobre de papel manila de su bolsillo trasero. Se lo entregó. Rosario se limpió las manos en su pantalón y abrió el sobre. Sacó un documento legal con sellos oficiales. Empezó a leer, y sus ojos se fueron abriendo más y más a medida que avanzaba por los párrafos legales. Esto dice que...», tartamudeó, levantando la vista hacia él. «Dice que eres la tutora legal designada de Tomás y Lucas en caso de que a mí me pase algo», explicó Lisandro con seriedad. «Y dice que, independientemente de tu estatus laboral o de nuestra relación, tienes derechos de visita y decisión sobre su educación y salud de por vida». Rosario sintió que se le cortaba la respiración. Para una mujer que había crecido en el sistema de acogida, sin familia propia, que siempre había sido la sirvienta o la de la limpieza, esto era algo que superaba cualquier sueño. Le estaba dando un lugar oficial en la familia. Le estaba dando raíces. «Pero yo no tengo su apellido. No soy nadie», susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. «Eres su madre», dijo Lisandro, con una intensidad que borró cualquier duda. «No biológica, pero eres su madre. Tú los pariste de nuevo. Tú los sacaste de la oscuridad. Ellos te eligieron a ti antes que a mí, Rosario. Y yo también te elijo». El silencio en el invernadero se hizo denso, cargado de promesas. Los niños seguían jugando al fondo, ajenos a la trascendencia del momento, pero siendo la causa de todo. «No quiero que te vayas nunca», continuó Lisandro, dando un paso más cerca. «No como empleada, no como niñera. Quiero que te quedes como compañera. Quiero construir esto contigo. Esta casa es demasiado grande para un solo hombre, y mi
Mi corazón estaba demasiado vacío hasta que llegaste tú con tu manguera y tu música. Rosario dejó caer el papel sobre la mesa, y sin importarle quién pudiera verlos desde el jardín, abrazó a Lisandro. Hundió su cara en el pecho del hombre que había aprendido a amar no por su dinero, sino por su capacidad de redención. «No me voy a ir», dijo ella contra su camisa. «Aunque quisiera, esos dos monos no me dejarían». Lisandro la rodeó con sus brazos, cerrando los ojos, sintiendo por primera vez en años que había llegado a casa. No a la mansión de ladrillo y mortero, sino a un hogar. ¡Qué asco! ¡Se están dando besos! El grito de Tomás rompió el momento romántico. Los dos se separaron, riendo. Los gemelos los miraban desde la entrada de la casa del árbol, haciendo muecas de disgusto fingido, pero con sonrisas enormes en sus caras sucias de pintura. «No son besos, son abrazos de equipo», se defendió Rosario, secándose las lágrimas rápidamente. «¡Ataque de equipo!», gritó Lucas. Esa fue la señal. Los dos niños saltaron de la plataforma baja y corrieron hacia ellos. Lisandro y Rosario se prepararon para el impacto. En segundos estaban en el suelo, sobre la alfombra de césped artificial del invernadero, sepultados bajo una montaña de risas, brazos pequeños y piernas pataleando. «Te atrapé», reía Lucas, sentado sobre el estómago de su padre. «¡Ríndanse!», gritaba Tomás, haciéndole cosquillas a Rosario. Lisandro miró hacia arriba, a través del techo de cristal. El cielo era de un azul perfecto, sin una sola nube. Pensó en su esposa fallecida. Durante mucho tiempo había pensado que ser feliz de nuevo sería una traición a su memoria. Pero ahora, escuchando la risa de sus hijos, entendía que ella no querría luto eterno. Querría esto. Querría vida. Miró a Rosario, que estaba roja de risa, luchando contra Tomás. Ella giró la cabeza y sus miradas se encontraron entre el caos del juego. En sus ojos avellana, Lisandro vio el futuro. Un futuro sin sedantes, sin silencios obligados, sin habitaciones oscuras. Un futuro de graduaciones, de novias, de problemas de adolescentes, de viajes y de vejez compartida. «¿Sabes qué?», dijo Lisandro, levantando la voz sobre el griterío. Todos se detuvieron un momento. «¿Qué?», preguntaron los tres al unísono. «Creo que hoy es un buen día para ir a la playa», anunció Lisandro. Los ojos de los gemelos se abrieron como platos. Nunca habían ido al mar. Bernarda decía que la arena era sucia y el sol peligroso. «¿De verdad?», preguntó Lucas incrédulo. «De verdad. Preparen sus cosas. Salimos en 10 minutos». El estallido de alegría fue nuclear. Los niños salieron corriendo hacia la casa principal para buscar sus bañadores, gritando planes y estrategias para construir castillos de arena. Rosario se quedó sentada en el césped, arreglándose el cabello despeinado. Lisandro le tendió la mano para ayudarla a levantarse. «¿Lista para otra aventura, Chayo?». Ella tomó su mano y se impulsó hacia arriba, quedando muy cerca de él. «Siempre, señor Vega, siempre». Salieron del invernadero cogidos de la mano, dejando atrás las plantas que seguían creciendo en silencio, testigos mudos de cómo el amor, cuando es verdadero y valiente, puede curar hasta las raíces más podridas y hacer florecer jardines en medio del desierto. La cámara de seguridad, esa que Lisandro había instalado meses atrás para vigilar un crimen, ahora grababa algo muy diferente. Una familia, imperfecta, remendada, cicatrizada, pero indestructible. Y mientras salían de cuadro, la imagen se congelaba en una última toma. 4 sombras proyectadas en el suelo por el sol del mediodía, caminando juntas, inseparables, hacia la luz. Fin.